Hola, muy buenas, bienvenidos a Menucar 28 Gameplay y aquí continuamos este Call of Cthulhu, continuamos aquí con Edward Pierce, nuestro detective. Hemos activado ya las 4 palanquitas, que todavía no sé para qué es esa máquina. Tenemos lo de las válvulas también. Y ahora el tema es salir de aquí. Está allí el colega... ¡Oh! Loco, pero tengo... ¿Qué hay? This way. You there. Hey. No, tío, me pilla. Vale, hay un libro ahí, ¿eh? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos desde aquí. Vale, hay un libro, pero es que tengo miedo de me pillan, tío. Hay un libro, ese libro me lo... Hostia. Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Es que... Tengo que levantar para pillarle, tío. Vale. Medicina. Eh... Cuidado. Cuidado porque es que ahora... Para salir de aquí es un... Coñazo, ¿eh? Here anymore. Never again. I bet that impresses you, huh? What would impress me would be to not hear any more from you. Oh, and you know what? My shift is over. You can go to sleep or keep on screaming. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Esta... ¿Cómo puedo entrar aquí, tío? Desde aquella zona, pero es que no... No sé cómo narices entrar. Joder, es que está aquí este tío. Está ese ahí que no me va a dejar pasar en la vida. No, y me pilla, tío, y me pilla. Cuidado, Viene, viene hacia aquí. No, se ha quedado allí, creo. Se ha quedado, ¿no? Creo que no... Creo que no viene. Vale, es que quiero entrar aquí, tío. Tengo que poder entrar. De algún modo. Me gustaría saber para dónde va. Espero que aquí no se meta, tío. Quiero mirar a ver si viene hasta aquí o no. Porque aquí estoy un poco jodido, ¿eh? Vale, cuidado. Vale, no viene hasta aquí. Entonces... Quizás aquí... Tengo 2 llaves. Llave de la sala de guardia y llave del cuarto de mantenimiento. Tengo 2 llaves. Vale, esta por lo menos la tengo.
Quiero ver dónde está para volver a investigar un poco este mostrador. Tengo dos llaves, tío. O sea, obviamente una es... Esta llave abre el cuarto de mantenimiento del sótano. Del sótano. Creo que ya sé cuál es. Y esta es la llave de sala de guardia del sótano. Del sótano. También. Vale, cuidado. Ahora puedo investigar. Sigue para allá. No hay nada más aquí. Vale, no hay nada. Vale, del sótano, tío. He'll find me. He can see me. Let's calm down, please. Está ahí. No, no. Ah! Ah! Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me. Kill me. Vale, abre esa. What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. It's impossible to break this chain with my bare hands. Esta no la puedo romper, tío. ¿Dónde puedo conseguir eso? Es que... El tema es... Que aquí estaba el Sanders, tío. Vale, ¿y si coloco todo esto? Porque creo que lo puedo colocar, pero yo no sé si esto va a funcionar o no. No tengo ni la más mínima idea. Now for the next step. Vale, no sé si está bien así o no. No tengo idea de cómo va esto, tío. Vale, esto lo apago. Si lo apago, ¿qué pasa? Esto está abajo. Y esto está abajo también. O sea, esto lo corto, ¿no? Entonces, ¿cómo creo la distracción yo? De momento no tengo ni idea, tío. Porque aquí yo no sé si hay para poner una válvula. No, aquí no hay para poner válvula. Yo creo que voy a tener que subir la corriente o algo. Sí. Voy a tener que subir la corriente. Esto como que no. A ver, si yo activo esto. Esto está al máximo. Y esto no. Si yo le doy para allá, se activa, ¿no? Exacto. Y me faltaría esta. Sí. Pero sería activarlo ahí. Pero It's impossible to break this chain with my ¿cómo bare entro yo hands. ahí, tío? Me falta algo me falta. No sé el qué, pero algo me falta. Vale, por aquí podíamos entrar, si no me equivoco. Por aquí podíamos entrar, no sé a dónde. Sería buena idea saber a dónde vamos aquí. Pero es que me va... esto, el fallo es esto, tío. Nos puede crear aquí... Me da toda la presión del mundo, tío, esto. Rápido, 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 sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí. Vale, mira dónde damos. Vale, enciende la luz, enciende la luz. Foquito de luz, vale. Vale, aquí ponemos la última, vale. Y esto, mira, perfecto, tío. Perfecto. Cortamos aquí.
Vale, perfecto, tío. Vale, esto subimos la palanca. Esto tendrá que estar activado, ¿no? Estoy por hecho que es para que una distracción. Yo no sé si esto nos va a valer o la otra nos va a valer. No entiendo. No. This lever must turn on the gas machine. Enciende la máquina de gas. Si la encendemos, ¿qué ocurre? I've got to hide before the guards see me. Who did this? Is somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him though. Venga, rápido. A ver, es una distracción. Yo no sé para qué sirve lo otro, la verdad. Escapar del manicomio. Sinceramente no tengo ni idea para qué sirve lo otro. Lo podíamos hacer, por probar. Porque lo tenemos a tope, las 4. ¿Y si le damos aquí? Ah, ya no puedo. Esto es como para crear otra distracción, ¿no? Sí, es como para crear otra distracción, vale. Decidimos esa, pues esa. Vale. Aquí podemos hacer algo. Aquí está el amigo Sanders. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Vale, necesita tratamiento. No puedo decirle eso. Siento algo sobrenatural. Vale, siento algo sobrenatural. Ocultismo. What is the exact nature of the beast you're running away from? You've got instinct, a sensitivity for the invisible. It puts you in danger. The creature that is pursuing me is not from our world. After what I've seen so far on this island, I'm ready to believe you. Don't do that! Do not believe, or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed Vale, paintings. sus pinturas malditas. Kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Vale. Sarah Hawkins invocó a esta In her office, maldición. I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, Una but a revocación. revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. No miraba That's how a la it cara. finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. El vagabundo. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Trash. Sanders! What the fuck? What hell? Vale, esto nos va a infundir locura, ¿eh? Sí. I gotta... Lo mató, creo. ¿Ya pasó? This is insane. What killed him?
Y... Vale, pues han matado a Sanders, tío. Oye, ¿cuándo compraremos aceite, tío? Es interesante. ¿Habrá algo por aquí? A ver, los amigos están ocupados aquí. O sea, aquí no tienen por qué venir. Así que podemos investigar. Esta zona... No parece que haya nada por aquí. No, no parece que haya nada. ¿Y aquí arriba? Es la puerta. Entonces quiere decir que esta puerta de fuera no puedo subir, ¿no? Hostia. Sí, sí puedo. Vale, pero prefiero venir por aquí, a ver. Vamos a investigar esta zona, a ver. Digo yo que debe ir al mismo sitio, ¿eh? Sí. Sí, va a dar al mismo sitio, vale. Sí, va a dar... No, 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 que nos están gaseando. Nos está gaseando, tío. ¿O soy yo? Fuera, 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 fuera. Que nos gasean. Damn. Vale, nos están gaseando. No sé si es porque lo... Claro, el gas, tío. Vale, pero nos ha encontrado Bradley, ¿eh? Later. We need to move on. Claro, ahí depende, ¿no? Si hubiéramos elegido la otra máquina, pues igual no nos hubiera pillado el gas en esa zona. Vale, capítulo 6. Mansión de los Hawkins. Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside. Allí conoce a la doctora Colden, una amiga de Bradley, que lo ayuda a escapar. Mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el Dr. Fuller, Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders. Antes de morir ante los ojos del detective, acusa a Sarah Hawkins de ser la causa de su tormento. Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley y Colden. Los compañeros de desventuras deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite. Vale, pues al parecer estamos en la mansión. Y quizás otra pesadilla. Me desrayo, tío. Who goes there? Vale, tenemos un punto. That nightmare again. I need a drink. Vale, a ver. Miremos. Tenemos 4 puntos. Me vale. Me vale. Estamos en nivel 3 de ocultismo. Medicina. Todavía nos queda un poquito para llegar al nivel 3. Vale, ¿qué os parece meter un punto a psicología? Sí. En investigación puedo meter otro más. Percepción, es que percepción necesito 6 puntos. Puedo meter un par de puntos a elocuencia para influir en los demás. No está mal, ¿eh? Meter 2 puntos. Vale. Sí. Lo dejamos ahí guardado. Vale, cordura. Hemos visto la muerte de Sanders Francis. Aquí hay algo que no hemos visto. No sé qué es. Pero hemos visto un montón de cositas. De momento conmocionados estamos, ¿eh? Estamos conmocionados en nuestra cordura. Vale, tenemos aquí un nuevo personaje que es Francis Sanders, marchante de arte. Conocía a Sarah Hawkins y de hecho la acusó de ser responsable de su sufrimiento. Se sacó los ojos con sus propias manos y luego cubrió de símbolos esotéricos las paredes de su celda. Parecía obsesionado con un vagabundo relacionado con Sarah Hawkins, el visitante. Murió delante de mis narices, en circunstancias que soy incapaz de explicar. Vale, aquí hay varios muertos ya, ¿eh? Tenemos a Sarah Hawkins, ya es. Vale, lugares. Tenemos sótano del Instituto Riverside. Estrictamente hablando, no pasó mucho tiempo en el hospital. Cuando me desperté, me trasladaron de inmediato al sótano del instituto.
una especie de manicomio clandestino donde el doctor Fuller realiza experimentos con pacientes sin que lo molesten. Hay máquinas por todas partes y dibujos anatómicos un tanto alarmantes, por decirlo de alguna forma. Esta vez he conseguido escapar, pero puede que la próxima no tenga tanta suerte. Vale, y el inventario, tenemos aquí pues algún que otro libro de medicina que conseguimos, vale. Vale, está abajo con María Colden. Pero estamos en otra zona diferente, ¿no? No, no, no. No, no estamos en otra zona diferente, vale. Lo que pasa es que aquí... No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Vale, ahí no me dejan, es de día. Por aquí no creo que haya nada, porque ya lo que había lo hemos investigado. Por aquí. Vale, a ver qué nos cuentan ahora Colden, María Colden y Bradley. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Vale, ¿puedo hablar con Bradley? Sí. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? ¿Pero por qué sigues vivo, Bradley? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? ¿Qué ha ocurrido? Hablar con Colden. Lo que me hicieron, vale. Sarah Hawkins es el objetivo de la secta. Puede que haya encontrado una pista. Vamos a hablar primero con... Es que esto no sé si es terminar ya. Vamos a ver. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Lo llamó el vagabundo. Vamos a contar la verdad, lo llamó el vagabundo. But something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins. Lo malo que como nos tomen como locos. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders, vale. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Vale, mejor afrontar la verdad. Seamos prudentes. You're right. Without a plausible explanation for Hay que what I ser saw, prudente. let's Pero no not puedo talk hablar más about con this. ellos, tío, ¿en serio? That seems wise indeed. Eso afectará a tu Very well. destino. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's Vale, death esto and Sarah Hawkins. Don't end up afectará in the nuestro hospital destino. this time. I'll do my best. Vale, no creo que no vamos a poder hablar más con ellos, tío. ¿O sí? Sí, podemos hablar, vale. Let us go now and learn the truth about what's happening No, on no this puedo hablar con island. ellos. Ah, tío, qué mala suerte. The other night's events are still confused in my head. Vale, y no puedo cargar punto de control. Voy a ver si puedo cargar punto de control. Porque es que me da rabia, tío, no poder sacarles más info. Me da rabia. Tomaré la misma decisión, obviamente, pero... Nada, no me deja, Let us tío. go now and learn the truth about what's happening on this Vale, island. nada. Nada, tío. Es que no sé cómo va la historia para que no nos Let pase us go de... now
and learn the truth. The other night's events are still confused in my head. Entiendo, vale. Nada, aquí no tenemos que hacer nada. Tenemos que ir a hablar con la Irene. Vale, Fuller, el doctor Fuller. Es dueño y señor del Instituto Riverside y sus sótanos, donde lleva a cabo experimentos ilegales con sus pacientes. No sé qué me ha hecho, pero he recuperado demasiado pronto si tenemos en cuenta el poco tiempo transcurrido desde el que me desplomé de los túneles bajo la mansión Hawkins. Es un hombre peligroso y tengo la certeza de que sabe mucho más de lo que quiere contar. Vale, nada, tío, qué mala suerte. No puedo sacarle The other nada. night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this Vale. island. Hablar con la viuda de Sanders. Imagino que aquí puedo salir, ¿no? Y vamos directamente a la viuda. Sí. Vale, residencia de los Sanders. Pierce, Colden y Bradley deciden unir fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins. Encuentran un rastro nuevo que seguir. El de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo, que mencionó el hombre antes de morir. Vale, estamos en la casa de los Sanders. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah. Hay que recordar que la mujer fue la que quiso internarle en el psiquiátrico. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. Sí, lo sabemos. ¡Ah! ¡Cat! ¿Qué hace Cat aquí? Well, look who's here. ¿Qué hace Cat aquí? You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. Pero, We'll carry on later. ¿qué hace Cat aquí? Very well, ¿Está investigando Inspector. también lo mismo? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Vale, importante saber lo que elegir, tío. La exclamación yo creo que es que podemos seguir hablando con ella, ¿no? Yesterday, I met him at the Es que no hospital. sé. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No se martirice, psicología. No puedo, yo creo, ¿no? Murió gritando delante de mí, me marché antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. Vale, esta no puedo. No tengo la suficiente psicología. Me marché antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. Murió gritando delante de He mí. started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? Igual no tenemos que I'm haber ido not tan really a saco, sure ¿eh? of what I saw, or what I didn't see. Yo But creo it's que best igual. that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Vale, mantener para probar elocuencia. Comparto su dolor, pero yo no tengo nada que ver. El verdadero culpable es Fuller. Yo no fui quien lo internó.
Mrs. Sanders, Vamos a I probar esto, understand your elocuencia. grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. Así, a The ver death si... of the Hawkins family? You mean it was not an accident? No. This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Vale, ¿de qué conoces a Hawkins? ¿Qué hace Kat aquí? Háblame del vagabundo dimensional. Es que esta es importante, la del vagabundo dimensional, tío. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's A ver si podemos exhibited at the sacar center algo of the gallery. en concreto. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful Vale, and un miserable cuadro. end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself. Vale, y no if you mirarle, feel so ¿eh? inclined. Supuestamente no It is mirarle. my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. Vale, Irene I Sanders. won't be long. Vale, perfecto. Pues ahora podemos ir a ver ese cuadro. Investigar un poco toda esta zona. Vale, isleños. Vamos a leer un poco lo que nos cuenta sobre Irene, 41 años. Es evidente que hace a Sarah Hawkins responsable de la muerte de su marido. Pero lo que más me intriga de Irene Sanders es la extraña mezcla de tristeza e insensibilidad que exhibe. Se diría que había asumido la pérdida de su marido mucho antes de su espantosa muerte en el sótano del instituto Riverside. Tenemos un puntito, ¿eh? Se nos mete la psicología. Estamos muy bajitos de psicología, sí. Estamos muy bajitos de psicología. Vale, vamos a investigar la zona. Did she really care for him after all? Carta de negativa. Estimada señora, por la presente acuso al recibo de la carta en el que nos exhibe el cuerpo de su fallecido marido. Siento informarle de que no puede dar cumplimiento a su petición. En el momento de su ingreso firmó usted un documento de descargo donde me otorgaba permiso para disponer de él. Le transmito mis máximas condolencias. Thomas Fuller. Maldito Fuller, tío. Vale, aquí hay Day un the cuadro. shambler came into the Sanders' lives. Ese es el vagabundo, entonces. Una fotografía de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Deben de ser amigos. Vale. Y ese puede que sea el vagabundo. Reconstrucción. Vale, vamos a reconstruir. Nos viene bien reconstruir aquí. La taza esta de psicología. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Amigos. El piano. A house of artists. Cosa de artistas. Hay un libro de investigación. Sanders' accession register. He wrote beside the shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? O sea, que no quería vender la pintura del vagabundo, ¿no? ¿Por miedo a qué? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Ahí está el vagabundo. Vale, y aquí el tema es He psicología. didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Vale, quedó desolada, pero no sé si se lo llevo. Y esta, Was she jealous Irene, of Sarah Hawkins? pues seguramente. Este es el vagabundo. Ocultismo.
The Shambler. I need to see it. Vale. Examina el cuadro del vagabundo. Pistas. Tenemos pistas aquí. Tenemos el cuadro y tenemos esto. En casa de los Sanders. Tras cortejar la información de Francis Sanders y su viuda, es posible construir las circunstancias que llevaron al internamiento de Sanders. Todo apunta a que Sanders y Sarah Hawkins estaban muy unidos, como mínimo debido al interés que sentía el coleccionista por la obra del artista, pero muy posiblemente también por una amistad, como se deduce en las repetidas negativas de Sarah Hawkins a venderle el llamado cuadro del vagabundo, aunque contra todo pronóstico decidió regalárselo finalmente. Los sentimientos que aún alberga Irene hacia Sarah Hawkins derivan evidentemente de la responsabilidad que atribuye al artista en lo sucedido. La locura hizo mella a los Sanders poco después de que el cuadro llegase a sus manos. Vale, vale, un libro de medicina. El segundo volumen de esta serie cubre toda clase de temas. Vale, y creo que hemos subido de nivel, ¿no? No, todavía no. Nos falta ahí nada, tío. Nos falta otro poquito más y ya subimos, yo creo. Vale. Eso debe ser la puerta de entrada. Vale, ¿esto qué es? Cerrado. 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 Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. En un fonógrafo. Una grabación dejada por Francis Sanders para su esposa Irene. Un fonógrafo. ¿Y dónde conseguimos un fonógrafo de estos? Un fonógrafo. Yo creo que aquí no creo que haya. Ah, mira. Un fonógrafo. Pues aquí está. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Se arrancó los ojos, tío. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Vale, o sea, va a ser un problemón mirarlo también, ¿eh? Nos va a impactar seguramente. Y nos va a mandar a la locura, bueno, pero vamos, en un momento. Pero bueno, no queda otra. Cilindro de Francis. Escuchar, volver. Vale, como que puedo escucharlo varias veces, ¿no? Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter. Vale, ¿y esto está abierto? I never had the courage. No. Pay somebody to do it. He's inside my head. Vale, aquí tiene que estar Kat también. Behind my eyelids. Aquí está Kat. Vale, vamos a investigar un poco antes de hablar con ella. I Aquí can use one of those. tenemos somníferos. ¿Se lo recetaría Francis Sanders a Irene? Vale, pues tenemos somníferos. ¿Aquí hay unas llaves o esto qué es? No, es un A colgante. strange Amerindian pendant. Un extraño colgante amerindio. Un amuleto antiguo, posiblemente amerindio. Me pregunto para qué serviría. Ocultismo. Vale, nos sube un poco ocultismo. Bien. Tenemos un 45% ya. Vale, tenemos pues el cilindro y aquí un conocimiento. Los somníferos y el colgante. Strange.
Carta de Sarah For Hawkins. months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for Eso sí que es nothing. raro, ¿eh? Querido Francis, te suplico que renuncies a la idea de poseer este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, líbrame del peso de esta culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo, tu amiga Sarah Hawkins. Obviamente, ella no quería que lo tuviese. Obviamente. Ey. La ballena y el frío. La ballena y el frío. Una historia breve de Darkwater. Por Edward Greenwood. Se centra en la pasada gloria de la isla. Vale, esto tampoco nos da ni medicina ni ocultismo, obviamente. Y aquí no parece que haya mucho más. No. ¿Esto? Another volume of the Diario de la Reverend's esposa del wife's pastor. diary. Volumen 3. Este volumen dedica bastante atención a la comunidad del reverendo Whitebook. Su esposa expresa su preocupación sobre los extraños sueños que aquejan a la congregación desde su llegada a la isla. Algunos de sus miembros, incluido su marido, empezaron a hablar de sus visiones como si las enviara el mismo Dios. Ella teme que puedan sufrir el mismo destino que la tribu perdida. ¿Y esto? Fuerza. ¡Hombre! Una llave. Llave de la galería de Sanders. Pues tenemos la llave. Con dos narices. ¿Y esto? ¿Leería el libro? Más allá de la realidad. Mitos de Cthulhu, volumen 2. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empieza a pensar que existen. Eso afectará tu destino. Sí, nos afectará un poco leer el libro, pero es lo que hay. Vale, nos da partida guardada. Ver ficha de personaje, ocultismo. Vale, pues es lo que hay. Yo creo que nos vamos a quedar loquísimos, pero bueno, es lo que tenemos. Vale. Ha subido un poquito. Vale, pues la cordura es conmocionado de momento. Mayor vestuario. Vale, está movida. De momento conmocionado. No estamos ahí muy locos todavía. Pero bueno, tenemos una partida guardada, nos ha guardado. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí, de este Call of Cthulhu, antes de hablar con Kat y de abrir esta maleta, que bueno, no sé exactamente para qué servirá. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Manual 28 Gameplay. Hasta la próxima.